El tema de hoy día es recibiendo por la fe los beneficios de la cruz. Recibiendo por la fe los beneficios de la cruz. A veces no entendemos y no alcanzamos a ver la obra del Calvario, la obra de la cruz. Y yo quiero decir en esta mañana, iglesia amada, la obra de la cruz fue una obra impresionante por los beneficios alcanzados para la humanidad. La obra de la cruz, hermano, fue una manifestación gloriosa del cielo en la tierra. ¿Lo está creyendo? Se lo vuelvo a repetir. La obra del Calvario, la obra que Cristo hizo en la cruz, fue la obra más impresionante que se haya dado en la humanidad. La obra del Calvario fue una obra impresionante por tantos beneficios para la vida de la humanidad, para la vida del pueblo de Dios, los creyentes. Esa obra fue una manifestación gloriosa del cielo evidenciándose aquí en la tierra. Y entonces, usted mira, ¿cómo alcanzamos esos beneficios? Hay una sola palabra para que eso sea posible: su fe. Su fe. Quiero llevarlos al libro de Hebreos capítulo 11. La palabra de Dios nos describe allí lo que es la fe. La fe, dice la palabra en Hebreos 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Parece que algunos no lo alcanzaron a leer conmigo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mire, la palabra fe, yo quiero explicárselo un poquito en esta mañana. La palabra fe deriva de la palabra hebrea emuná, con tilde la A. Y esta palabra emuná significa firmeza, seguridad, certeza y fidelidad. En el griego, la palabra para fe es pistis. Y pistis significa persuasión, credibilidad, confianza, convicción, constancia. Significa verdad, significa fidelidad, significa gracia. Y aquí vemos la definición de la fe en esta carta a los hebreos. Y lo interesante que quiero que note también es que esta carta, como su nombre lo indica, fue escrita ¿para quiénes? Para los hebreos, para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Y les tengo algo interesante. El pueblo hebreo tiene una mentalidad, una forma de pensar muy diferente y distinta a los demás, a la cultura griega. Tienen una forma de una concepción de la vida diferente a la que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas. Entonces fue escrita para los judíos y para el pensamiento judío, que es muy diferente al nuestro. ¿Y qué es lo que dice el autor de los Hebreos describiendo la fe? Que una fe que no incluya seguridad o fidelidad es lo mismo que separar el cuerpo del espíritu. Mire, es lo mismo como que nuestro cuerpo estuviera separado de nuestro espíritu, ¿verdad? Es decir que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también nuestra fe sin seguridad o fidelidad está muerta. Está muerta. En otras palabras, una fe que no es segura, una fe que no es convincente, una fe que no tiene seguridad o certeza o fidelidad, ¿qué pasa? Está muerta. Y no lo digo yo. Santiago capítulo 2, verso 26 nos aclara esto. Mire lo que dice el apóstol Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto,
¿qué pasa? Así también la fe sin obras está muerta. ¿Se da cuenta? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Idénticamente, iglesia amada, como nuestro cuerpo sin su espíritu no tiene vida, significa que de la misma manera, de la misma forma, nuestra fe sin el obrar es una fe muerta. Mi fe sin una seguridad, sin una certeza, sin una confianza, sin una fidelidad a Dios, está muerta. Está muerta. Entonces, de acuerdo con ello, entonces, ¿qué es fe? Fe es la respuesta del hombre firme y segura ¿a qué? A la fidelidad de nuestro Dios. Repito, fe es la respuesta del hombre, el ser humano, del creyente, firme y segura a la fidelidad de nuestro Dios. La palabra de Dios dice que Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen esto? Su palabra dice que Él no es hombre para mentir. Su palabra dice que es fiel y por tanto Él es el único digno de credibilidad y de confianza en nosotros. Iglesia amada, la fe verdadera está en las promesas en un Dios que es fiel y que jamás nos miente. Miren lo que dice el mismo autor de los Hebreos en el capítulo 10, verso 23. Miren lo que declara. Hebreos 10, 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y cuando dice el autor de los Hebreos, mantengamos firme, significa consérvate firme. Significa presérvate firme, sostente firme, no te muevas, aguanta, no cedas. Eso significa la palabra mantenerse. Mantente firme sin fluctuar, sin cavilar, sin dudar, sin vacilar. ¿Qué? La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo ha dicho. Bendito sea el Señor. Iglesia amada, escúcheme. Nuestras vidas deben estar firmes y seguras en el Dios eterno que nos ha dicho en su palabra que Él es fiel y que no miente. Por tanto, hoy más que nada, hoy más que nadie, que te haga mover de tu confianza y de seguridad en ese Dios que tiene su fidelidad firme y constante para nuestras vidas. Ahora, cada día los creyentes están llamados a vivir por fe. La palabra de Dios nos enseña esto. En el libro de Habacuc, el profeta Habacuc, en el capítulo 2, verso 4, mire, allí nos habla y nos enseña y nos dice tajantemente, claramente, que el justo vive por fe. ¿Cuántos son justos aquí? Dice la palabra allí que los orgullosos viven por sus orgullos. ¿Por qué? Porque no son rectos en sus corazones. Mas el justo por la fe vivirá. Es decir, el justo vive por una firme confianza en su Dios. De acuerdo con este pasaje, el cristiano, todo cristiano, está llamado a vivir por fe y no por vista. Los mundanos, la gente que no tiene temor de Dios, que no tiene a Cristo en su corazón, viven en sus orgullos, viven en sus jactancias, ¿verdad? Pero dice la palabra, hermanos, que los justos viven por fe. No están llamados a vivir por vista. Por tanto, debemos preguntarnos hoy día, ¿qué le voy a creer a Dios en este día? Debemos preguntarnos, iglesia amada, ¿qué debo creerle a Dios el día de hoy? Recuerde, iglesia amada, que todos los beneficios de la gracia se reciben por fe. Por fe. Y sin fe
es imposible recibir todos los beneficios de la gracia. Porque en el día a día nunca faltará alguna necesidad. ¿Cuántos lo creen esto? En el día a día nunca habrá la oportunidad o hay oportunidades para tomar la decisión de creerle a nuestro Dios y confiar en Él. Hermanos, debemos entender que en algún momento, alguna circunstancia de la vida, pasamos, atravesamos, experimentamos situaciones críticas. Vivimos muchas veces momentos de apremios, en donde necesitamos ver a ese Dios todopoderoso moverse en esas circunstancias en nuestras vidas. Cada día hay oportunidades, situaciones para verlo el mover de Dios, para verlo a Dios actuar, para verlo a Dios moviéndose en esas circunstancias. Por ejemplo, si usted está enfermo, pregunto, ¿no será una buena oportunidad para verlo a Dios actuar en su sanidad? Si usted está pasando una crisis económica, es una buena oportunidad, iglesia amada, para verlo a Dios actuar en esa situación. Si está teniendo problemas en su hogar, en su matrimonio, en cualquier cosa de su familia, es una buena oportunidad que Dios permite que usted la experimente, la viva, para verlo a Dios actuar en esa situación. Hay tantos momentos y oportunidades para verlo a Dios y que Dios vea su fe actuando. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, hay tantas oportunidades y son buenas oportunidades para verlo o verlo a Dios operar y en fe. Es decir, hermanos, hay tantas oportunidades para creerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y son oportunidades para que Dios haga evidente su poder en nuestras vidas y podamos testificar de las maravillas de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Yo quiero tocar un tema que es muy importante que le ponga atención. El énfasis bíblico. Cuando vamos a la palabra y leemos la palabra, estudiamos y escudriñamos la palabra, vemos que el énfasis bíblico para recibir los beneficios del Calvario está en la fe y no en la obediencia. Hermanos, porque aquí en este asunto mucho pueblo cristiano falla, se equivoca, se confunde, porque ellos primero quieren obedecer a Dios para que Dios actúe en sus vidas. Y es una mala concepción de ver las cosas. Dios quiere primero ver nuestra fe para luego actuar en obediencia. Hermanos, lo hemos visto por tantos años, cómo cristianos viven frustrados, viven agobiados y viven derrotados, porque ellos creen que primero para recibir de Dios hay que obedecer y no creer. Y yo quiero explicar esto, hermanos, un poquito. En Habacuc 2:4, ¿qué dijimos? ¿Qué leímos? Que más el justo por su fe vive. Mire, el énfasis que hace el autor Habacuc, allí se le hace al creyente, no es la obediencia, es la fe, hermanos. Ojo con esa verdad. Como dije, el cristianismo hoy día pone el énfasis primero en obedecer para luego tener fe. Y ese es un error. Por la palabra vemos que es todo lo contrario. Yo primero creo para luego obedecer. La palabra de Dios, mire, me enseña que primero es creer para verlo a Dios actuar. Pero hoy se enseña que primero hay que obedecer para luego creer. Y ese es un gran error, hermanos. El énfasis que se le hace al creyente no está en la obediencia, está en el creer. El énfasis está en la fe. Y usted me dirá, pastor, entonces no hay que obedecer. De ninguna manera. Por supuesto que tenemos que obedecer. La obediencia es muy importante en la vida de un cristiano. Escúcheme. Pero, aquí está el pero la obediencia
es un resultado o una consecuencia de tener fe. ¿Estamos entendiendo, amados, esto? La obediencia es un resultado, es una consecuencia de tener fe. Mi fe me lleva a obedecer. Mi fe me lleva a accionar en obediencia. Mi fe me lleva a actuar. Primero es la fe. Ahora, no se trata de obedecer por obedecer. Se trata de creer primero y luego yo obedezco. Mire, iglesia amada, nosotros obedecemos porque hemos creído primero. Quiero que entiendas esta verdad. El creyente obedece porque primero ha creído. Para el pensamiento griego, ¿qué dice? Yo quiero ver para creer. Pero el pensamiento judío, el pensamiento hebreo, yo primero creo y luego veo. Y luego veo. Entonces, hermanos, nosotros obedecemos porque hemos creído. Y cuando hayamos creído correctamente lo que dice su palabra, entonces nosotros viviremos correctamente. Porque el creer correcto te trae el vivir correcto. Repito, el creer correcto te trae el vivir correcto. Entienda algo más, hermano. En el momento que yo creo algo, el resultado será que estaré listo. ¿Para qué? Para obedecer. Para obedecer. Por tanto, la fuerza de la obediencia es la fe. La fe es el motor que nos impulsa a obedecer. Si usted no cree algo, usted no puede accionar nada. Usted no puede operar en nada. Yo no concibo la idea de que un chofer se suba a un bus llevando 50 pasajeros de un lugar a otro con la confianza y la seguridad de que ese bus va a llegar bien. Yo no puedo concebir un vendedor, ¿verdad?, que tiene un producto, por muy malo que sea, si primero está consciente que ese producto es bueno y que va a funcionar. Entonces yo primero debo creer y luego vamos a ver la obediencia. Entonces, hermanos, cuando creemos que Dios lo es todo para nuestras vidas, ¿verdad? Cuando creo que Él es el sustentador de todas las cosas, cuando yo creo que Él es digno de gloria, de honra, de majestad, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Lo vamos a poner siempre en primer lugar en nuestras vidas. Lo pondremos siempre en primer lugar. Y como está Él siempre en primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, lo vamos a obedecer voluntariamente. Vamos a caminar en sus preceptos, en su voluntad, en sus deseos. Esa fe en Él, iglesia amada, nos impulsa a obedecer con delicia. No por fuerzas, no por obligación, porque cuando mi corazón está seguro, firme en Él, ¿qué pasa? Yo me gozo en servirlo y adorarlo y honrarlo y entregar nuestras vidas a Él. Estamos completos en Él. Mire, iglesia amada, en el nuevo pacto de la gracia, la raíz es la fe. Por eso yo dije que debemos entender que el hecho, lo hecho por Cristo en el Calvario, hermanos, por nosotros, la raíz de toda esa obra es la fe. Es la fe. En la gente que vive verdaderamente por fe, el resultado será la obediencia. Ellos, por causa de su fe, tendrán un estilo de vida diferente que glorifica y honra a Dios. Su estilo de vida fluirá de ellos como resultado o consecuencia, o como consecuencia ¿de qué? De su fe. Sin necesidad de esfuerzo humano. Sin necesidad de esfuerzo humano.
Esto es importante que usted lo entienda. Una persona que ha creído en Cristo, una persona que ha puesto toda su confianza en Él, ha puesto su seguridad en Él, ¿verdad? Ha puesto toda su complacencia en Cristo, no necesita forzárselo. No necesita decirle, tienes que ir a la iglesia. Busca de Dios. No tienes que obligarlo ni forzarlo, hermanos, en nada. No tienes que presionarlo para que fluya su obediencia. No, hermanos, sino que por la fe que Él ha desarrollado en Él, va a fluir en todo lo que se le diga. Ese creyente va a fluir, hermanos, sin esfuerzo humano. Pero ¿qué pasa? Veamos lo contrario. ¿Qué pasa cuando los cristianos se enfocan en la obediencia primero? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, hermanos? Y lo vemos a diario. Esos cristianos se sentirán frustrados. Se sienten desilusionados. ¿Por qué? Se sienten impotentes. ¿Por qué? Porque no pueden obedecer. Hermanos, hacen tantas cosas, tantos sacrificios, tantos esfuerzos y no pueden. ¿Por qué? Porque están enfocados incorrectamente. Y lo común, hermanos, es que vemos cristianos que viven así porque viven enfocados en sus errores. Su mirada está puesta en ellos y no en Dios. En vez de estar enfocados por la fe en Dios, están enfocados en ellos. Hermanos, siempre, escuche, siempre cuando ponemos la mirada en nosotros, ¿qué va a pasar? Nos caemos. Nos hundimos. Terminamos frustrados. Terminamos condenados por nuestros propios errores. Y le tengo algo más. Y Satanás se aprovecha para lanzar pensamientos ¿de qué? De condenación. ¿Te das cuenta que no puedes? Viste que hiciste todo lo posible y no pudiste. Y comienza a ser bombardeado su cabecita de pensamientos de condenación. Por tanto, sentiremos que le hemos fallado a Dios. ¿Por qué? Porque no pudimos obedecerle. En otras palabras, no alcanzamos las expectativas de Dios. Pero tengo buena noticia. Cristo alcanzó todas las expectativas de Dios para nosotros. Cristo en la cruz lo hizo posible, todas las expectativas de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, hermanos, terminamos frustrados, condenados, ¿verdad? Nos sentiremos que le hemos fallado a Dios, sentiremos que no hemos alcanzado el estándar de Dios, nos sentiremos incompletos y nos sentiremos condenados. Y siempre estaremos preguntándonos, ¿qué nos falta para obedecer? ¿Qué tengo que hacer para obedecer? ¿O qué no hicimos bien? ¿Qué no alcanzamos a hacer para poder obedecerle a Dios? Hermanos queridos, y eso es triste. Y terminamos dándonos cuenta que el problema en nuestras vidas no está en la obediencia, sino en la fe. Para recibir los beneficios de la cruz, los recibimos no por la obediencia, sino por la fe. Por la fe. Un ejemplo claro, cuando existe un árbol que tiene problemas con sus frutos, usted siembra un árbol de aguacate con la expectativa de recibir buenos aguacates, pero ¿qué pasa cuando el aguacate le sale chiquitito, negro y de pronto con gusano? ¿Dónde está el problema? ¿El problema estará en el fruto o en el árbol? Entonces yo tengo que tratar primero el árbol para luego la próxima cosecha ver buenos frutos. ¿Cuántos se gozan por eso? Bendito sea el nombre de Jesús. El problema de ese fruto no es culpa del árbol, no es culpa del fruto, sino del árbol. Entonces, muchas veces los cristianos el problema de nosotros no es la obediencia, se trata de la fe. ¿Cuántos se gozan? Pero, entonces, hermanos, tenemos que aprender primero a creer para luego obedecer. Entonces este agricultor trataba la raíz
el problema del fruto está resuelto. Asimismo, tratada la fe, el problema de la obediencia también queda resuelto. ¿Cuántos se gozan por eso? Yo no puedo solucionar un problema, ¿verdad?, si primero no trato la raíz del problema. Un médico, para hacer un diagnóstico correcto y darle la prescripción médica correcta, tiene que hacer un análisis. No puede de buenas a primeras darle la medicina, no, tiene que tratar el problema. Entonces, averigua bien la causa y luego trata el problema. Por la palabra, iglesia amada, vemos en el libro de Hebreos ejemplos de hombres y mujeres que primero creyeron. Escúcheme, primero creyeron y luego obedecieron. Si usted lee el libro de Hebreos en su casa, por el tiempo no vamos a leerlo todo, pero vemos allí todos estos personajes del Antiguo Testamento fueron conocidos como los héroes de la fe. ¿Y por qué fueron conocidos como los héroes de la fe? Sencillo, porque ellos primero creyeron y luego obedecieron. Veamos algunos ejemplos. En el verso 4 de Hebreos 11. Hebreos 4:11. Miren lo que dice. Aquí está hablando de Abel. Note esto. Lea con entendimiento. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. No dice por la obediencia de Abel, dice por la fe de Abel. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Vea que es por la fe. ¿Qué dice de Enoc? Por la fe Enoc, note, no dice por la obediencia de Enoc, dice por la fe de Enoc, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. Mire, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios obedezca. No dice obedezca, ¿verdad? ¿Qué dice? Crea que le hay. ¿Y qué es? Galardonador, o sea, obediencia de los que le buscan. ¿Se da cuenta que primero, el principio es primero creer y luego obedecer? ¿Qué decir de Noé? Verso 7. Por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Mire, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y note lo que dice, punto y coma. Y por esa fe, no dice por esa obediencia, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia. ¿Que viene por qué? Por la fe, no viene por la obediencia. Y en esta carta, hermanos queridos, se repiten todos los pasajes la expresión por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Esto nos permite ver que el énfasis no está en la obediencia, el énfasis está en la fe. Aquí vemos que siempre la fe fue primero y luego vemos la obediencia. Hermanos, escúcheme, fue la fe la que nos llevó a recibir las promesas. Y también por la fe ellos actuaron. Porque la fe verdadera conlleva siempre a una acción. Y toda acción es el resultado ¿de qué? De mi fe. Toda acción es el resultado de mi fe. La palabra de Dios está llena de ejemplos y de testimonios de lo que estamos hablando. Mire, por ejemplo, un hombre que vivió por fe. La Biblia nos dice en el libro de Génesis capítulo 12 y nos habla de un hombre que Dios lo llamado Abraham. Hermanos, y ahí vemos en la palabra que se narran algunos sucesos en donde vemos que una gran parte de la vida de Abraham fue una vida de fe. Solo fe. Por ejemplo, en el capítulo 12 vemos que Dios lo llama de una región pagana llamado Ur, en la región de Caldea, en los caldeos, ¿verdad? Del verso 12, el capítulo 12, del 1 al 5, vemos ahí que Dios le llama de esta región pagana e idólatra, hermano. ¿Y qué le dice Dios a Abraham?
le dice allí que su descendencia sería como la arena del mar. Mire, a pesar de que Abraham tenía una esposa que era estéril, y cuando le dijo también que sería una gran nación, hermanos, grande nación, hermanos, y también cuando Dios le pide a su hijo, después que nace ya en la vejez, ¿verdad? Isaac, en Génesis capítulo 22, versos 2, se le pide sacrificar a Isaac. Hermanos, en todos estos eventos podemos ver que, hermanos, Abraham vivió una vida llena de fe. Y el apóstol Pablo nos habla en Romanos capítulo 4. Mire, vamos al capítulo 4 de Romanos, rapidito. Romanos capítulo 4. Unos versículos que quiero que los vea usted conmigo. Verso 17. Está hablando, ¿verdad? Ahí el título dice la promesa realizada mediante la fe. Verso 17. Te he puesto, padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, mire, a quien creyó Abraham, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Mire lo que dice Abraham en el verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y mire lo que dice el 19. Y no se debilitó no dice en la obediencia, sino en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, 100 años. O considerar la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa, que tenía 90 años. Verso 20. Tampoco dudó, mire, está recalcando la fe de Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. No dice que se fortaleció en obediencia, se fortaleció en fe. Mire, y dice el 21, plenamente, ¿qué? Convencido. Usted tiene que estar plenamente convencido que nuestro Dios es fiel. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe, no dice su obediencia, su fe fue contada por justicia. Y aquí viene la buena noticia para la iglesia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también, dice Pablo, con respecto a nosotros. Ahí está incluyéndose usted también. A quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras agresiones y resucitado para nuestra justificación. Vemos allí claramente, hermanos queridos, que Abraham no fue bendecido por su conducta, ni fue bendecido por sus obras. Abraham fue bendecido por nuestro Dios por su fe. Abraham le creyó a Dios. Y por haberle creído a Abraham a Dios, Dios le entregó y él recibió la bendición de las promesas hechas y dadas por Dios. Su fe lo llevó a recibir todo lo prometido por nuestro Dios. Con este entendimiento, hermanos, ¿qué es fe entonces? ¿Qué es fe, pastor? Fe es hablar de acuerdo con la palabra que nos ha sido dada. Quizás algunos preguntarán, pastor, ¿y cómo sabemos que Abraham llamaba las cosas que no son como si fueran? Bueno, si usted lee el libro de Génesis, capítulo 17, verso 15, usted va a ver allí cómo Dios le dice a Abraham cuáles serían de ahora en adelante sus nombres. Vemos en el capítulo 17 que Dios le cambia los nombres a Abraham y a su esposa Sara. De tal forma que a Sara le dijo, ya no te llamarás Sarai, ¿verdad? Le cambió Sara por Sarai. ¿Y qué significa Sarai? Sarai significa madre de muchos. Y Abraham le dijo, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. ¿Qué significa Abraham? Padre de naciones. Entonces, desde ese momento que Dios les cambia los nombres, por la palabra vemos que ellos empezaron a llamarse por sus nuevos nombres. Abraham le llamaba a Sara
Sara, su mujer, madre de muchos. Y Sarita le llamaba a su esposo Abraham padre de nación. Imagínense, póngase a pensar, dos viejitos llamándose con sus nuevos nombres. Abraham de 100 años y Sara de 90 años. ¿Y cómo le decía a Sara a su esposo? Padre de naciones. Y cada rato que hablaban, conversaban y platicaban en la casa, padre de naciones. Y él, como le decía, madre de muchos. Y tanto fue el hablar entre ellos que la promesa se cumplió. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando ellos empezaron a llamarse así, esa realidad todavía no se había consumado. Ellos todavía no tenían hijos. Y la gente que los rodeaba, la familia que los frecuentaba, los escuchaban, madre de naciones, padre de multitudes, decían, a Abraham le dio el Alzheimer o lagunas mentales. Pero no estaban locos. Estaban hablando en fe. Hermanos, imagínense par de viejitos llamarse padres de multitudes, padres de naciones, cuando en realidad no lo eran todavía. Pero la verdad, iglesia amada, la verdad es que a los ojos de Dios, ellos ya lo eran. Porque el ojo de Dios ve las cosas como ningún otro ojo lo ve. La fe nos lleva a ver más allá de lo físico, iglesia. La fe nos lleva a hablar y ver las cosas no naturalmente, sino sobrenaturalmente. La fe nos lleva a llamar las cosas que no son como si fueran. La fe nos lleva a llamar las cosas que no son como una realidad presente. Bendito sea el Señor. Hermanos, debemos ver sus promesas dichas para nuestras vidas como una realidad consumada en la cruz por nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios está llena, hermanos, de testimonios de hombres y mujeres que vivieron una vida de fe. Dice la palabra, mire, dice el verso 2, porque por ella, Hebreos 11:2, porque por ella, ¿por qué ella? Por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Significa que no fue por la obediencia, fue por la fe. Todo lo que ellos recibieron de Dios, las promesas de Dios, fue por la fe. Pero hoy vemos lo contrario. El mundo busca ¿qué? Honores, reconocimientos por sus logros, por sus hazañas. Pero Dios busca hoy en estos tiempos hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe. Mire, las verdaderas acciones de fe son dignas de ser reportadas y son dignas de ser alabadas. La palabra de Dios, los evangelios están llenos de testimonios, hermanos. Por el tiempo, hermanos, porque queremos en esta mañana orar por usted, por su necesidad. La palabra de Dios está llena de testimonios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 7, vemos ahí una mujer, el caso de un siervo de un centurión romano que estaba completamente postrado, a punto de morir. Este centurión se acerca donde Jesús y le dice: Señor, mi siervo, mi esclavo, mi empleado en la casa, el que más amo, está enfermo, está postrado. Ora por favor por él. Y el centurión le dice, no le dice: Señor, anda a mi casa y ora por él. No, le dice, solamente di la palabra. Di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús da una palabra. Y Jesús declara, hermanos, dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. No dice he hallado tanta obediencia. Él dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vemos el caso de una mujer cananea. En Marcos capítulo 7 y Mateo 15 está eso. Léalo en su casa. Vemos una mujer que fue probada, pero que al final fue honrada y alabada no por su obediencia. Fue honrada y alabada por su fe.
Esta mujer tenía una hija que estaba postrada, poseída, hermanos, poseída. Y dice el verso 29 que Jesús les dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Verso 30 dice: y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija estaba acostada en la cama. Hermanos, podemos ver allí claramente que esta mujer persistió en fe, perseveró en fe, hermanos. A pesar de que Jesús la rechazó, le dijo: mujer, no es lícito que darle el pan a los perrillos. Pero sin embargo la mujer persistió y se mantuvo firme. Jesús aparentemente se negaba a ayudar a esta mujer, pero ella no se desanimó. Ella no se debilitó en fe. A pesar de que Jesús la trató como perrillo, hermano. Término que usaban los judíos, hermano, ¿verdad? Que aplicaban a todo gentil que se negaba a recibir las bendiciones de Dios. Esta fe, a pesar de todos los obstáculos que se le presentaron, vemos que nunca decayó en esta mujer. Más bien, su fe se fortalecía cada día más. A tal forma que Jesús termina diciéndole: oh mujer, en Mateo 15, 28, oh mujer, grande es tu fe. No le dice grande es tu obediencia, no, grande es tu fe. Sí, Señor, gracias, Jesús. Bendito es el Señor. ¿Qué es fe entonces? Ya podemos tener un concepto claro de qué es fe. Fe es alinear, iglesia amada, mi realidad natural a la realidad sobrenatural. Cuando yo creo la palabra que ha sido dada por Dios, ¿qué está pasando? Cuando yo la creo firmemente, la arraigo en mi corazón, la concientizo en mi vida, estoy alineando mi realidad natural. ¿Y cuál es tu realidad natural, iglesia? Una crisis, una enfermedad, una situación financiera, un problema laboral. Hermanos, yo estoy alineando esa crisis a lo que dice la palabra de Dios. Es decir, yo la estoy alineando a la realidad espiritual o sobrenatural. Yo alineo mi realidad, mi crisis natural a la realidad de Dios, a la palabra. Yo estoy poniendo mi corazón confiado en este momento, en esa situación de crisis, para que la realidad espiritual, la promesa de Dios para mi vida, se haga evidente. Dios se manifieste con poder en esa situación. ¿Qué es lo que Dios ha dicho a nosotros entonces? ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Dice su palabra que usted y yo hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que ha dicho en su palabra? Que Él murió para que yo tenga vida. ¿Qué ha dicho Dios? Que ahora soy un hijo, que ya no soy un bastardo. ¿Qué ha dicho Dios? Que ahora tenemos una identidad, la identidad del cielo. ¿Qué ha dicho Dios? Que soy justo por la fe en su sangre. ¿Qué ha dicho Dios? Que ya no hay condenación. ¿Qué ha dicho Dios? Que ahora usted y yo hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo. Por tanto, si yo he sido comprado, tengo valor. Que ahora usted vale la sangre de Cristo. Yo valgo la sangre de Cristo, porque por su llaga yo he sido sanado. ¿Qué dice Dios? Que yo soy santo porque Él es santo. ¿Qué dice Dios? Que al creyente le pertenece la bendición y ya no la maldición. ¿Qué dice Dios? Que Él fue al infierno. Dios envió a su Hijo al infierno. ¿Para qué? Para que usted y yo nunca fuéramos a ese lugar. ¿Qué dice Dios? Que dice la palabra que Él se bebió toda la copa de la ira para que usted y yo ya no estemos bajo la ira de Él. ¿Qué ha dicho Dios?
que Él no ha visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. ¿Qué dice Dios? Que ahora todo lo podemos en Cristo porque Él es nuestra fortaleza. ¿Qué dice Dios? Que ya no tengo que doblar mi espalda para obtener los beneficios de la cruz, sino que tengo que levantar mis manos y recibirlos por fe. ¿Qué dice Dios? Que Él todo lo ha provisto en su Hijo en el Calvario. Todo lo proveyó para nosotros. Es más, ¿qué dice Dios? Que Él se hizo pobre para que usted y yo seamos enriquecidos. Y así le puedo mencionar tantas realidades que están escritas en su palabra, que han sido provistas en la cruz para nuestras vidas. Por tanto, ¿qué quiere decir la iglesia amada? Alinee su corazón a estas verdades. Alinee su corazón a estas verdades espirituales. Es más, le pertenecen. Son suyas. Son mías, son de nosotros. Lo único que las hace posible es nuestra fe. Lo único que hace posible estas realidades espirituales dichas por Dios en su palabra para nosotros y alcanzadas por Cristo en la cruz es nuestra fe. No requiere obediencia. La obediencia es el resultado primero de creer. Crea primero, iglesia amada. Pregunto en esta mañana, ¿en cuál de estas dos realidades quiere vivir usted? ¿En cuál realidad le gustaría o desea vivir? ¿Quiere vivir bajo la realidad natural o quiere vivir según la realidad sobrenatural? ¿O quiere vivir en la realidad del reino de Dios? ¿En qué realidad? Defina hoy, determine hoy día en qué realidad quiere vivir. ¿Se llama usted bendecido o bendecida? Mujeres que están aquí, ¿te llamas todavía estéril o te llamas madre de multitudes? Aunque todavía no tengas hijos. ¿Cómo te miras tú en tu problema financiero? ¿Te ves en bonanza financiera en Cristo? ¿Cómo te ves disfrutando de la salud y de los años que Dios ha determinado en esta tierra para tu vida? ¿O eres esclavo del seguro social? ¿Cómo te ves? ¿Te ves en crisis tras crisis y una crisis y otra? ¿Sales de una y entras de otra? ¿Sales de una o gozas de paz y tranquilidad? ¿Cómo te ves? ¿Te estás viendo como Dios te ve o te estás viendo como tú te ves? ¿Estás hablando de ti como dice su palabra que eres o estás hablando como el mundo lo menciona? El día viernes fuimos a una visita a una casa de una familia muy querida y nos encontramos con la sorpresa de que estaban otras personas amigas de esta familia allí. Hermanos, y toda la noche lo único que escuchamos de estas personas eran temores, miedo, robo, asalto. Viven en ciudades privadas y sin embargo allí les asaltan. Se les roban los carros, les sacan el cerebro. Y yo le dije a mi esposa, ¿qué hacemos aquí? Nos metimos a un cuarto y estuvimos ministrando a lo que íbamos, ministramos y vimos la gloria del Señor, vidas restauradas, hermanos, porque esos ambientes, hermanos, lo único que hacen es robarte la fe. Y les dimos testimonio. Mi esposa dijo, mis carros duermen allá afuera, nadie se los roba, porque los ángeles están ahí alrededor. Hermanos queridos, es hora, iglesia amada, escúcheme, es hora de vivir por fe. Es hora de empezar a tomar lo que Cristo ya nos dio en la cruz. Es hora ya. Levántese, sacúdase, despiértese. Vivir por fe, escúcheme. Escúcheme. Vivir por fe
es vivir de acuerdo a cada palabra que sale de la boca de Jehová. Vivir por fe es entrar cada día a la dimensión del poder y la vida de Dios. Vivir por fe es alinear mi corazón, mis deseos, mis planes, mis metas a la revelación que Dios me ha confiado. Cuando yo alineo mi corazón a esas verdades, entonces estoy dando los pasos prácticos para saturar mi corazón con la verdad de sus promesas. Es hora de vernos, dejar de vernos como el común de los hombres que viven sin Dios. Es hora, hermanos, de vernos como si no tuviéramos un Dios todopoderoso en nuestras vidas. Empecemos a vernos como Dios nos ve. Empecemos a llamarnos como Dios nos llama. Es hora de cambiar, comience a cambiar su forma de hablar, su forma de pensar, hermanos. Es hora de empezar a vernos como Dios nos ha hecho en Cristo. Dice la palabra que ahora somos sellados. Mire, su palabra dice que ahora somos regenerados, justificados, santificados, redimidos, bendecidos, sentados en los lugares celestiales con Cristo. Eso es lo que dice la palabra, hermanos. Lo que usted y yo somos. Y exactamente así es como Dios me ve. Así es como, no se vea como el mundo lo ve, véase como Dios nos ve. Eso es creer, eso es fe. Fe, iglesia amada, es creer lo que Dios dice de mí en su palabra. Fe es vivir no mirándote a ti mismo. Fe es mirarte como Dios te ve. Como Dios te ve. Por estar en Cristo. ¿Cómo quiere usted seguirse mirando? ¿Cómo quiere usted seguir pensando? ¿Seguir lo mismo de antes? Póngase de pie. ¿Cantamos, Diego? ¿Cómo quiere vivir, iglesia? Yo creo que hoy es el momento y un tiempo especial para que usted pueda cambiar su concepción de la vida. Hoy permítame orar por usted. El domingo lo íbamos a hacer, pero por el tiempo de oración no se pudo, hermanos. Pero hoy queremos orar por usted. Si Dios lo ha traído a este lugar y está escuchando la palabra, hermano, yo creo que es hora que usted tome una decisión en su vida. Vivir como el mundo vive, con su sistema de creencias, su filosofía griega, o comenzar a vivir y a pensar y a actuar bajo el pensamiento hebreo. El pensamiento griego es del pasado, porque su palabra dice que ahora tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, entonces tenemos la mentalidad hebrea. Y si usted comienza a tomar en serio esta verdad, comienza a desarrollar una manera de pensar diferente, distinta al pensamiento griego, a la filosofía griega. Y comienza a pensar bajo la mentalidad hebrea, la mentalidad que Cristo tenía. Yo quiero invitar a las personas del consejero del altar, por favor. Mercedes, Sarita, mi esposa, Danilo. Cierra sus ojitos. Cierra sus ojitos. Dele gracias a Dios en esta mañana. Repita conmigo: Señor, te doy gracias por esta palabra. Oro para que esta semilla germine y dé fruto abundante en mi corazón. Te pido que tu Espíritu Santo traiga fuerte convicción
de la revelación de Cristo y su palabra para mi vida, para yo saber cuál es mi herencia y para qué tú me has llamado. Señor, te doy gracias en esta mañana. Te pido perdón, Señor, por no haber creído y tomado lo que tú has dicho para mi vida. Hoy me arrepiento de corazón. Hoy te ruego que me ilumines para poder recibir todo lo que tú has provisto para mí en Cristo Jesús. Que de ahora en adelante, Señor, yo aprenda a vivir, a pensar y a confiar en la realidad espiritual de tu reino. En esta mañana, Señor, tomo lo que tú me has dado. Tomo lo que está escrito en tu palabra para mi vida. Hoy tomo mi salud. Hoy tomo mi reposo. Hoy tomo mi victoria. Hoy tomo el gozo y la paz indescriptible. Hoy tomo la victoria financiera. Hoy tomo mi bienestar familiar. Todo el bien, todo el favor tuyo lo tomo para mi vida. Por la fe lo tomo. Y te ruego lo hagas realidad en mi vida. Aunque no lo veo ahora, Señor, pero sé que por la fe yo lo recibo en esta mañana. Yo lo recibo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Venga con libertad, venga. Deja a un lado todo temor en el nombre de Jesús. Deja a un lado los prejuicios. Pase. Usted necesita que su corazón se empodere de fe. Usted necesita entender todo lo que Cristo hizo posible en la cruz para su vida. Y cada día, cada momento, cada circunstancia son oportunidades que Dios da para hacer evidente su poder en nuestras vidas. Yo no sé lo que usted está atravesando, yo no sé lo que usted está viviendo, yo no sé lo que usted está experimentando ahorita. Cristo lo hace posible para usted. No hay nada imposible para Él. Dios Todopoderoso. Mi hermana tiene una hijita que se llama Ana Cristina. Ella tuvo un accidente, una moto la atropelló y está en comas. Esta semana estuvimos en el hospital orando por ella. Y yo quiero que una usted su clamor en esta mañana, porque yo quiero ver la gloria de Dios en esa niña. Los médicos dicen que ella no va a caminar. Tuvo varias en su cabeza, varias heridas. Y hermanos, vamos a glorificar al Señor. Y vamos a ver a Ana Cristina testificando del poder de Dios. Para los médicos ya no se puede más, pero para Dios no hay nada imposible. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret, unimos nuestro clamor, Padre, como iglesia por Ana Cristina. Dios Todopoderoso, cuando la ciencia, Señor, dice que ya no se puede, tú comienzas a glorificarte, tú comienzas a manifestarte y a demostrar al hombre que lo que es imposible para ellos, para ti todo es posible, Dios. Oro por Ana Cristina, crea los tejidos nuevos en el nombre de Jesús de Nazaret. Enviamos palabra de salud sobre Ana Cristina en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Cristo de la gloria, muévete con sanidad completa y total en su cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret.
Dios Todopoderoso, reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Se sueltan esas articulaciones, se sueltan esos nervios, se sueltan esas arterias en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Enviamos salud sobre Ana Cristina en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Trae paz al corazón de su madre en el nombre de Jesús de Nazaret. Hecho está para tu gloria. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Gracias, Jesús.